Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 3 de junio, 7 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Llevamos 606 días de guerra, hay 58 rehenes todavía allí en la franja de Gaza. Primero y ante todo les voy a pedir disculpas por cómo suena hoy mi voz. Estoy engripada, resfriada, con dolor de garganta, también por eso no estuvimos ayer, no se pudo hacer el informe, así que mis disculpas de antemano. También si tengo que interrumpir y tomar un poquito de agua, haremos el mejor esfuerzo. En los diarios de hoy destacan noticias sobre Irán. Enseguida vamos a ver en qué situación está el diálogo entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán, las contradicciones, las versiones y demás, y también destaca el ataque contra un grupo de la comunidad judía en Colorado, en Estados Unidos, un grupo que realizaba una manifestación por la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza, novedades sobre los heridos en este ataque y sobre la investigación, pero vamos a comenzar con noticias que no están en los diarios de hoy y, como suele suceder, no son buenas noticias. Esta mañana el ejército dio a conocer que en un incidente que sucedió anoche, 3 soldados israelíes resultaron muertos y otros 2 sufrieron heridas de mediana consideración por el estallido de un artefacto explosivo durante operaciones en Jebalia, al norte de Gaza. Allí los vemos, el sargento Lior Steinberg de Petah Tikva y el sargento Ofek Barhana de Yavne, ambos de 20 años de edad, médicos de combate. El sargento Omer Van Gelder, de 22 años, comandante de escuadrón de Ma'ale Adumim. Todos ellos servían en el batallón Rotem de la brigada Givati. Según la investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, los 5 soldados se encontraban en un vehículo militar, un Hammer, en Jebalia cuando fue activado un explosivo colocado allí por terroristas. En realidad, según la investigación, los soldados iban en una caravana de vehículos militares que escoltaban un camión de bomberos del ejército que había entrado a Gaza para extinguir un blindado que se incendió en circunstancias que todavía no están claras. Los terroristas habían preparado al menos 20 artefactos explosivos que pensaban hacer detonar todos al mismo tiempo al paso de esta caravana, y solo uno de ellos estalló. Esto da una idea de cuál era el plan de los terroristas y cómo pudo haber terminado este incidente, que de por sí ya terminó en tragedia, pero pudo haber sido una tragedia mucho mayor. Con estas muertes, el número de caídos en la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la franja llega a 423. Entre ellos se incluyen 2 policías y 3 contratistas civiles del Ministerio de Defensa. Y ahora el mapa, ese mapa que ustedes ya conocen tanto como nosotros y que indica que millones de personas anoche tuvieron que volver a protegerse en los refugios y espacios especiales por un misil balístico disparado por los hutíes desde el Yemen, que fue interceptado por los sistemas de defensa aérea de Israel. El misil activó las sirenas poco antes de las 9 de la noche en el centro de Israel, la zona de Jerusalén, varias localidades en Judea y Samaria y algunas áreas del sur del país. Unos 3 minutos antes del sonido de las sirenas, Defensa Civil envió el mensaje previo diciendo que se había detectado un misil balístico disparado desde el Yemen y que iba a
iban a sonar las sirenas, una notificación automática en los teléfonos de gran cantidad de ciudadanos israelíes. Imágenes publicadas en las redes sociales mostraron las consecuencias de la interceptación del misil, con esquirlas en llamas cayendo desde el cielo, y por eso es tan importante quedarse adentro del refugio o del cuarto protegido esos 10 minutos con los que siempre nos insisten desde el momento en que termina de sonar la sirena, no solamente cuando está sonando. Y ahora sí, vamos a nuestra recorrida por los diarios y otros medios aquí en Israel. Iniciamos con Israel Hayom, cuyo titular central dice: temor, según el acuerdo, Irán podrá enriquecer uranio. La bajada explica: Estados Unidos galopa, avanza rápidamente hacia un acuerdo con los ayatolás. Según informes, en su propuesta se establecieron, en la propuesta de Estados Unidos, se establecieron mecanismos de supervisión estrictos, pero Teherán podrá enriquecer uranio. Washington suspendió, dejó en suspenso todas las nuevas sanciones contra Irán. En Gaza, continúa el diario, Hamás está dispuesto a regresar de inmediato a las negociaciones, y citan al comandante en jefe de Tzahal: Hamás está perdiendo el control. Vamos a empezar por el primer tema, Irán, porque a pesar de estas informaciones que dicen que Irán sí podría enriquecer uranio en base a esta propuesta de acuerdo de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió esta madrugada, hora de Israel, un mensaje en su red social Truth que decía: bajo nuestro potencial acuerdo no permitiremos ningún enriquecimiento de uranio, en el acuerdo que se está negociando. Esto pareció ser una respuesta, además de una contradicción, una respuesta a declaraciones de funcionarios iraníes que en las últimas horas siguieron insistiendo en que el derecho a enriquecer uranio es la línea roja del gobierno iraní. Uno de ellos fue el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien también dijo que el régimen iraní pronto dará una respuesta adecuada a la propuesta de Estados Unidos. Es que Teherán efectivamente recibió esa propuesta, a la que todavía no respondió, pero sí dejó en claro que recibir un texto no significa haberlo aceptado o que sea aceptable. Por norma, todo texto debe ser revisado y se dará una respuesta apropiada, decía el comunicado oficial de Irán. Unas horas antes, el sitio de noticias estadounidense Axios había informado que en esta propuesta Washington plantea que Teherán pueda enriquecer uranio a un nivel bajo y no obligar al gobierno iraní a desmantelar su infraestructura nuclear. Una fuente diplomática de alto rango, citada en las últimas horas por la agencia de noticias Reuters, dijo que Irán dará una respuesta negativa a la propuesta estadounidense porque, según dicen, no es satisfactoria y es unilateral. No aborda los intereses de Teherán ni suaviza la postura de Washington sobre el enriquecimiento de uranio. Nos vamos a otra noticia que tiene que ver con Estados Unidos. Sucedió dentro de su territorio. Es la actualización de información sobre este ataque que les anticipaba. Hablamos del ataque que llevó a cabo el domingo Mohammed Sabri Soleiman, de 45 años, en Boulder, Colorado, contra un grupo de personas de la comunidad judía local. Allí lo vemos cuando fue arrestado. Un grupo de personas de la comunidad judía local que cada semana se reúnen para manifestarse en favor de la liberación de los rehenes que están todavía en la Franja de Gaza y para que el tema no sea olvidado. Es una marcha no solamente pacífica, dije que iba a tener que tomar agua y lo voy a tener que hacer.
Es una marcha, decía, no solamente pacífica, sino también silenciosa. Caminan con sus pancartas en silencio hasta que llegan al punto de reunión frente a la municipalidad local y allí leen los nombres de los rehenes y cantan el himno nacional de Israel, Atikva. Las autoridades en Estados Unidos actualizaron, como decía la información, son 12 los heridos, aunque en principio habían dicho que eran 8. El estado de una mujer que resultó herida y estaba sumamente grave, en estado crítico en realidad, presentó una leve mejoría y ha salido del peligro de muerte. Solimán es acusado ahora de 16 cargos de intento de asesinato en primer grado y podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Además, se le imputan 2 cargos de uso de artefactos incendiarios, un lanzallamas casero y varios cócteles Molotov. A nivel federal se lo acusa del delito de odio contra una raza, religión u origen nacional, real o percibido. Solimán elaboró 16 cócteles Molotov con gasolina que colocó en botellas de vino y en jarras, y la policía también incautó gasolina que llevaba en una mochila. El atacante confesó que buscó cómo preparar todo eso en internet y que su objetivo era este grupo, específicamente este grupo que se llama Corre por sus vidas y que reclama por la libertad de los secuestrados. En el interrogatorio no solo que no mostró ningún arrepentimiento, sino que dijo que lo volvería a hacer porque él quiere acabar con todos los sionistas. Fin de la cita. También se dio a conocer que estuvo preparando el ataque durante más de un año y que viajó especialmente hasta ese lugar. Desde su casa tuvo que viajar por lo menos 1 hora y media. Una de las mujeres heridas es una sobreviviente de la Shoah de 88 años de edad. El hombre, el atacante, tiene 45 años, es de origen egipcio, vivía en Colorado Springs junto a su familia, había llegado a Estados Unidos con un visado de turista que caducó, después solicitó asilo. Las autoridades informaron que el gobierno del expresidente Joe Biden le concedió un permiso de trabajo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también difundió un comunicado. Fueron varios los funcionarios, el primer ministro Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, y el presidente de Estados Unidos escribió allí que el horrible ataque en Boulder, Colorado, no será tolerado en los Estados Unidos de América. Trump señaló que el atacante entró en el país gracias, abro comillas, a la ridícula política de fronteras abiertas de Biden, que ha perjudicado gravemente a nuestro país. Debe irse bajo la política Trump. Los actos de terrorismo serán perseguidos con todo el rigor de la ley. Este es otro ejemplo de por qué debemos mantener nuestras fronteras seguras y deportar a los radicales ilegales y antiamericanos de nuestra patria. Mi corazón está con las víctimas de esta terrible tragedia y con el gran pueblo de Boulder, Colorado. Y leyendo este texto, a mí personalmente me faltan 2 cuestiones. Uno, la palabra antisemitismo, odio antijudío, ataque antisemita, porque eso fue lo que sucedió. Y 2, vamos a investigar quién patrocina, financia y estimula los actos y manifestaciones de odio antijudío en Estados Unidos. O sea, eso es lo que no se dijo, eso es lo que me falta. ¿Quién está detrás de esos campamentos en las universidades que fomentan el odio y la violencia y todo tipo de manifestaciones y ataques que se vienen dando cada vez en mayor número y con más intensidad en el último tiempo? Vamos a investigar y los vamos a frenar. De eso no se dice nada y tampoco escucho que alguien le pida, le exija o le reclame al gobierno estadounidense algo así.
En fin, seguimos adelante y nos vamos ahora a la primera plana del diario Maariv. Una vez más, Maariv abre su edición de hoy con una imagen de una protesta de reclamo por la liberación de los rehenes y el titular dice: Witkoff contra Hamas. La bajada explica que el enviado del presidente estadounidense Donald Trump a la región, Steve Witkoff, dijo que la respuesta negativa de Hamas a su propuesta nos aleja de un acuerdo. Esa propuesta de la que veníamos hablando la semana pasada, a la que Hamas contestó sí pero, o sea, contestó que no. Y también señala el diario que los familiares de rehenes que murieron o fueron asesinados en cautiverio se reunieron con el comandante en jefe de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, a quien le dijeron que la única manera de liberarlos es a través de acuerdos. Zamir respondió que la liberación de los secuestrados es la misión de máxima prioridad. Otra imagen. En medio de la festividad de Shavuot, el ejército de Israel anunció ayer una nueva expansión de su ofensiva contra la Franja de Gaza. En un comunicado señalaron que en un comunicado de las fuerzas de defensa de Israel señalaron que durante las últimas 24 horas se han expandido las maniobras terrestres, eliminando terroristas y destruyendo arsenales de arma e infraestructura terrorista sobre el terreno y en túneles. Este fin de semana, Zamir realizó una recorrida por el sur de la Franja de Gaza, junto con una evaluación de situación con los altos mandos del ejército. Allí lo vemos, y ordenó al ejército expandir la ofensiva terrestre contra Hamas a otras zonas en el norte y el sur de la Franja de Gaza, abro comillas nuevamente, hasta que se generen las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. Zamir reiteró lo que el ejército había confirmado durante el fin de semana: Israel efectivamente eliminó a Muhammad Sinwar, el líder de Hamas, que sucedió a su hermano Yihya Sinwar, arquitecto cerebro de la masacre del 7 de octubre, y dijo que a todos los demás, comillas, a todos los demás asesinos que actuaron el 7 de octubre, les enviamos un mensaje claro: su día llegará. También señaló que Hamas está perdiendo el control de la Franja de Gaza, como habíamos anticipado. Esto se comentó ampliamente durante este fin de semana en los distintos medios de comunicación, en los paneles que discuten la actualidad en los canales de televisión, y el gran temor es qué sucederá si Hamas colapsa. El caos, los elementos o factores salafistas, extremistas, y sobre todo la mayor preocupación: ¿qué sucederá con los secuestrados? Y a nivel interno, aquí en Israel comenzó el contrainterrogatorio del primer ministro Netanyahu en el marco del juicio que se le sigue por 3 causas relacionadas con delitos de corrupción. Hasta ahora, Netanyahu había respondido al interrogatorio de sus abogados en 36 sesiones que comenzaron el 10 de diciembre del año pasado. Tampoco el contrainterrogatorio va a ser breve y rápido. La Fiscalía ya avisó que va a necesitar al menos 3 veces más audiencias que el interrogatorio directo de Netanyahu, o sea, el de sus abogados, llegando a unas 100 aproximadamente. Esto es lo que en las series de televisión estadounidenses conocemos como cross-examination, o sea, es una de las principales herramientas que tiene la Fiscalía para intentar desvirtuar la versión del acusado en cualquier juicio, por supuesto, y poner de manifiesto, dejar en evidencia cualquier contradicción entre las declaraciones que haya realizado, por ejemplo, en la investigación policial o durante el interrogatorio de los abogados de la defensa, y
eso es lo que van a tratar de hacer los fiscales también en este caso. Y recordemos que la investigación del primer ministro Netanyahu en estas 3 causas se inició hace 8 años. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco muchísimo todos los mensajes que nos hacen llegar cada día y los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte de nuestro grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana, si todo está bien, aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.